el plumón, ¿no? Ese material que utilizamos en muchas prendas, en mucho equipamiento en montaña y que, bueno, tiene un hándicap, que es cuando se humedece pierde muchas de sus cualidades. Bien, hoy os he traído un vídeo en el que dos expertos debaten sobre los pros, los contras o cómo lo utilizan este material. Que, bueno, ya habréis oído en muchos de los vídeos en los que hemos analizado equipo ultraligero en el que tiene muchos detractores. Así que venga, vamos a ello. ¿Qué piensas del plumón hoy en día con la invención de material sintético de mejor calidad? Bueno, tenemos al final aquí a dos expertos, bueno, al final trekkers, pero también tenemos a un experto, digamos, dentro de la industria del autor, ¿no? Y con materiales en los que lo utiliza, ¿no? Y lo que nos dicen es que ahora existen muchos más materiales. Es lo que vemos, ¿no? En el día a día, ¿no? Que el equipo que llevamos hace 10 años no tiene nada que ver con el equipo que llevamos actualmente y es porque los materiales han ido evolucionando mucho. Las cualidades, las prestaciones técnicas son enormes, ¿no? Y bueno, además de reducir bueno, equipo y peso nos permite, pues, sobre todo, pues, llevar igual menos prendas porque son mucho más polivalentes, ¿no? Esos materiales son muy polivalentes. El problema es que solo se puede conseguir un relleno de 650, así que empezamos a mezclar plumón y utilizamos diferentes proporciones de mezcla. Al principio era como un 20% de plumón y luego fue como, vale, sigamos avanzando. Y seguimos probando mezclas de plumón, mezclando plumón y material sintético hasta que llegamos a un nivel de casi 100%. Fijaros, ¿no? Al final, material híbrido, ¿no? O sea, mezcla o mixto, mejor dicho, ¿no? De plumón con material sintético. Porque, bueno, hasta ahora yo recuerdo un saco que tengo de plumón bastante bueno y que, bueno, bastante bueno entonces, ¿no? Porque en ese momento, al final, no había trucos, o sea, si querías que fuera menos no sé cuántitos grados, pues había que meterle más plumón, ¿no? Y sí, la calidad importaba del plumón, pero bueno, al final era el relleno que tuviera el saco, por ejemplo, ¿no? Y ahora, bueno, ya veis que tenemos al final mezclas y bueno, vamos a ver. De plumón. Estábamos mucho más cerca de esa proporción de plumón en el producto con solo un poco de material sintético. Y descubrimos que ese poco de material sintético evita que se colapse y luego puede secarse solo. Colapsar, cuando habla de colapsar es, a ver, coger plumas y echarles agua, vais a ver lo que pasa. Bueno, pues eso es colapsar, ¿no? Al final el material ya no tiene ninguna prestación técnica como para ofrecer ningún tipo de abrigo de confort, ¿no? Ha perdido sus cualidades. Puedes tener el 90% de los beneficios del plumón con solo esta pequeña cantidad de material sintético que elimina el miedo a que falle por completo. Existe una gran posibilidad de que volvamos a usar una chaqueta completamente de plumón. Es increíblemente repelente al agua. No diría que es una chaqueta para la lluvia y tengo que aclararlo. Pero he sacado la chaqueta durante monzones fuertes durante 1 hora seguida y no se me ha mojado el interior de la chaqueta y nos ha llevado a ser más agresivos con los porcentajes de plumón y no tener miedo en términos de fallo total. Lo que comenta ahora es que tienen una chaqueta que es en parte impermeable, con lo que no tienen miedo a que colapse el plumón. Bueno, habría que verlo. Pero este material sintético que es un poco suelto, como el plumón, normalmente viene piensa en una pequeña bola de fibra. Sí, solo piensa en una pequeña bola de fibra sintética y luego pones un montón de ellas juntas. Entonces, cuando lo mezclas con plumón, esas pequeñas bolas de fibra se quedan aquí, 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 y permiten que el plumón no se colapse por completo, y eso es lo más importante. En 10 años, nunca había visto que el plumón se derrumbara por completo en el campo. Nunca había tenido esa experiencia. Puede suceder en una situación extrema en la que, no sé, como cuando te caes a un río pero si tienes un poco de esa bola de fibra, la bola sintética ahí para mantenerla un poco espaciada y extendida, se secará y rebotará. Bueno, me parece interesante lo que comenta, ¿no? Que aún en el peor de los escenarios, bueno, se sigue manteniendo el 50% del log, ¿no? Que vendría a ser el 50% de su volumen, que al final es la capacidad de aislante que tiene, ¿no? Quedo por ahí. Ya sabes, todo el mundo tiene miedo de que su plumón se colapse por completo, pero cuantos más expertos consultes, más o menos te dirán lo mismo. Tienes que cometer un error, de verdad, tienes que cometer un gran error. Al final es llevar ese artículo del equipo que es indispensable si vas a pasar noche a la intemperie, ya sea en tu refugio, pero llevarlo de tal manera que no se pueda mojar, ni aunque te caigas a un río, como comentaba.
No te pones el plumífero cuando llueve. Siempre deberías llevar un chubasquero si va a llover. Puedes combinarlos. No deberías sacar el saco de dormir cuando llueva. Debería estar dentro de la tienda. Así que, a menos que tengas un fallo en el sentido de que tu tienda falle y esté lloviendo. Pero incluso entonces tienes un revestimiento DWR en los tejidos exteriores. Lleva tu saco de dormir a una bañera e intenta remojarlo. Pruébalo. Como si fueras a lavarlo, tienes que comprimirlo y mantenerlo bajo el agua y aspirar el agua hacia el aislamiento para que empiece a humedecerse. Mira a los patos flotan por una razón. Los patos viven literalmente en el agua y nos da mucho miedo que el plumón entre en contacto con el agua. Y ahí es donde algunos de los nuevos revestimientos también son interesantes. Plumón también hidrófugo, ¿no? Ya no por las cualidades técnicas que tiene naturales, ¿no? Lo que decía, los patos al final no se hunden, flotan, ¿no? Sino también porque les están probando diferentes mezclas con nanopartículas. Se ve claramente que él es un defensor del plumón y de sus cualidades, ¿no? Frente a otros materiales sintéticos. Donde surgen la mayoría de los problemas. Estás en el 5.º día de un viaje, hay mucha humedad, está muy mojado. El plumón empieza a perder el 15% de su volumen solo por la humedad, día tras día, al guardarlo, y ahí es donde vimos que esta tecnología Expedri realmente brillaba. Ya habéis visto que son bastante defensores del plumón, o desde el punto de vista de los materiales que ellos sacan, ¿no? Que nos ha comentado desde mezclas, ¿no? Con material sintético para evitar que colapse el plumón, ¿no? Y que bueno, en peor de los escenarios que llegue a ese 50% de volumen, hasta, bueno, pues también experimentando con nanopartículas de oro, bueno, para que tenga esa capacidad hidrófuga que evite, pues, la merma más allá de esos porcentajes. Reflexión. Bueno, muchas veces tenemos que saber qué equipo llevamos y cómo lo tenemos que tratar, ¿no? Entonces, bueno, si sabemos que nuestra chaqueta, por ejemplo, es o un chaleco que llevemos de capa intermedia es de plumón, pues bueno, tenemos que tener cuidado, ¿no? Y si está lloviendo, aunque tenga una capa con algún tratamiento impermeable, pues bueno, igual tenemos que llevar un chubasquero exterior, ¿no? O el saco, pues bueno, pues hay que cuidarlo también. Sabemos que si no tenemos cierto aislamiento y nos está mojando, pues que luego va a perder esa capacidad de aislante que tiene. Vamos a confiar en los materiales y sí, yo quería acabar diciendo que sí hemos visto en muchos de los análisis de equipos ultraligeros, de esas mochilas de 3 kilos, de menos de 2 kilos, bueno, que hemos reducido el confort en aras de llevar menos peso, y en esos casos sí uno de los trucos, o de los consejos que nos dan y que podemos tener en cuenta es que llevemos, en vez de una chaqueta de plumas como capa intermedia, un forro polar, ¿no? Al final, porque bueno, pues pesa menos, tiene menos problemas si se humedece. Y sobre todo, pues bueno, porque estamos escatimando o reduciendo al mínimo el peso, ¿no? Entonces, en esos casos sí era uno de los trucos de un equipo un poco más polivalente.